Hoy analizamos un estudio de las narrativas sobre la Edad Media y el Renacimiento, que se enfoca en el reto de interpretar fuentes y períodos que parecen entrar en conflicto. Y el punto de partida del texto es muy bueno. La idea de que presentar la Edad Media y el Renacimiento como dos bloques opuestos, bueno, es un marco útil, pero que simplifica demasiado una transición histórica que en realidad fue mucho más fluida, más compleja. Exacto. Y el texto lo expone bien, ¿no? Esa visión casi mítica del Renacimiento que rompe con todo, que sale de una edad oscura para volver a la antigüedad. Pero, y aquí es donde se pone interesante, el propio documento como que siembra la duda sobre su propia premisa. Totalmente. Unas páginas después te habla de la Edad Media Central como un periodo de un dinamismo increíble. O sea, menciona hasta un renacimiento del siglo XII. Siento que nos presenta una contradicción y luego no la resuelve. Justo ahí está el nudo. El texto pone sobre la mesa dos ideas que chocan. Por un lado, la narrativa de la ruptura total, la que heredamos. La clásica. Y por otro, la evidencia de que en la Edad Media había una vitalidad y una renovación interna enormes. La debilidad no es presentar las ideas, es no hacerlas dialogar. Se queda una tensión ahí, flotando. Si la Edad Media tuvo sus propios renacimientos, entonces, ¿qué significa el gran renacimiento italiano? Claro, fue algo totalmente nuevo o la culminación de algo que ya venía de antes. Exacto. La narrativa no logra conciliar esa continuidad con la idea de fractura. Vale. Entonces, no se trata solo de decir la Edad Media no fue tan oscura, que eso, bueno, ya lo sabemos. La pregunta es, ¿cómo se puede mostrar esa continuidad en la práctica al escribir sin que parezca que le estamos quitando mérito al Renacimiento? Esa es la pregunta clave. Y una forma de hacerlo es, integrar explícitamente esos renacimientos medievales, no como notas al pie, sino como capítulos centrales de la historia. ¿Ok? En lugar de presentarlos como dos bloques, uno oscuro y otro luminoso, se puede trazar una línea evolutiva, mostrar cómo el Renacimiento italiano, en muchos aspectos, no inventa de la nada, sino que acelera, reorienta, amplifica impulsos que ya existían. ¿Se te ocurre algún ejemplo concreto de cómo se podría reescribir una sección para lograr justo eso? Claro, pensemos en el Renacimiento del siglo XII, que el texto menciona muy de pasada. Sí. En vez de solo nombrarlo, se podría dedicar una sección entera a explorarlo a fondo, detallar sus características, o sea, la explosión de las universidades en Bolonia, en París, que son instituciones medievales por excelencia, Cierto. o la recuperación del derecho romano, que transformó la administración en toda Europa, y sobre todo el redescubrimiento de Aristóteles a través de traducciones del árabe. Que fue un cambio brutal. Brutal. Y después de explicar todo eso, se podría contrastar directamente con el humanismo del siglo XV. No para oponerlos, sino para conectarlos. Se podría argumentar, por ejemplo, que la sofisticación de la lógica aristotélica que se alcanzó en el siglo XII fue el entrenamiento intelectual que preparó el terreno. Ah, qué buena idea. Como que uno construyó el andamio. Justo. Uno construyó el andamiaje lógico y el otro lo usó para reconstruir el edificio de la antigüedad con una nueva perspectiva. Es una evolución de las herramientas. Me encanta esa imagen. Y esta idea de cuestionar las rupturas tajantes nos lleva directo al segundo punto, que es otro debate sobre una supuesta revolución, la del año 1000. Aquí también la clave está en cómo los historiadores se enfrentan a evidencias contradictorias. Sí, y es un caso de estudio perfecto sobre el oficio del historiador. El documento lo presenta muy bien, presenta las dos posturas. Por un lado, la teoría mutacionista, la de George Dewey. La de la revolución feudal. Esa misma, que describe una revolución violenta, caótica, alrededor del año 1000. Y por otro lado, la contrapropuesta, que lo que pasó en realidad fue una mutation documentaire. O sea, un cambio en cómo se escribían las cosas. Exactamente. Justamente. Eso es lo frustrante. El texto tiene todos los ingredientes para montar ese debate, pero los sirve por separado. Nunca los pone a pelear en el mismo ring, por así decirlo.
Un análisis profundo no solo te dice qué se debate, sino cómo y por qué. Ajá. No basta con decir que hay dos bandos, hay que mostrar cómo usan sus armas, que en este caso son las fuentes. Ah, qué buen punto. O sea, el trabajo del historiador es casi como el de un detective que se da cuenta de que la aparición repentina de muchas pruebas no significa que el crimen acaba de ocurrir, Esa es la metáfora perfecta. sino que quizás es cuando empezaron a tomar notas, ¿no? La falta de pruebas de antes no es prueba de ausencia. Exacto. Y para llevar esa metáfora al texto, se podría reestructurar la sección entera como un caso práctico. Tomemos una pieza clave que usan las dos escuelas: la proliferación de castillos y de fueros escritos después del año 1000. Ok, la evidencia. Para la escuela de Dewey, esta es la pistola humeante, la prueba de un nuevo orden social, violento, impuesto por señores que construyen castillos para aterrorizar al campesinado. Los documentos reflejan una ruptura social, ¿Y la otra escuela cómo reinterpreta esa misma pistola humeante? pues la visión revisionista diría: a ver un momento. ¿Y si este aumento de documentos no refleja una revolución social, sino una revolución en la cultura administrativa? Es posible que existieran acuerdos y fortificaciones antes, pero eran orales, basados en la costumbre. Y es a partir del año 1000 que se empieza a registrar todo por escrito de forma sistemática. Claro, entonces lo que parece una revolución en la sociedad. Es en realidad una revolución en el archivo. La mutación documentaire crea la ilusión de una ruptura súbita. Se podría profundizar en eso, en qué implica para un historiador tener que leer el silencio de las fuentes de antes y no dejarse engañar por el ruido de las de después. Es que eso lo cambia todo. No es un debate sobre el pasado, es un debate sobre la naturaleza de la evidencia histórica y cómo resolvemos esas contradicciones. Determina la historia que contamos y hasta los nombres que le ponemos a las épocas. Y ahí diste con el tercer y último punto. Es la consecuencia lógica de todo esto: la periodización. El texto señala correctamente que los historiadores angloparlantes usan Edad Media Central para un periodo largo, De 950 a 1320, sí. mientras que los de lenguas romances como el francés o el italiano prefieren enfocarse en un largo siglo XII, que es más corto. El texto explica bien cuál es la diferencia. Pero no explica por qué demonios importa, ¿cierto? A primera vista parece una manía de académicos, una diferencia de etiquetas y ya. ¿Cuál es el debate de fondo? Exacto. El análisis se queda en la superficie, en la clasificación, y no desempaca la tesis histórica que hay detrás de cada etiqueta, porque cada una de esas periodizaciones es en sí misma un argumento. Una declaración de principios casi. Totalmente. Una declaración sobre qué fue lo que realmente impulsó el cambio en Europa. Vale, entonces vamos a desempacar eso. ¿Qué tesis defiende alguien que habla de la Edad Media Central? ¿Y qué se está perdiendo de vista con esa etiqueta? Quien usa el modelo de la Edad Media Central, de 950 a 1320, está privilegiando una narrativa de larga duración, casi económica ecológica. Para ellos, el motor del cambio es la expansión demográfica, la roturación de tierras, el crecimiento de las ciudades. Procesos lentos, masivos. Exacto. Su principio y su fin están marcados por grandes ciclos socioeconómicos. Empieza a despegar después de las últimas invasiones y termina con la gran crisis del siglo XIV, la peste negra. Entiendo. Es una visión muy estructural. ¿Y qué pasa con los que prefieren el largo siglo XII? ¿Qué historia quieren contar ellos? Ellos ponen el acento en algo completamente distinto: los cambios institucionales, legales, intelectuales. Para esta escuela, el verdadero punto de inflexión, la primera revolución europea, sucede en ese periodo más concentrado. Ajá. Es la época de la reforma gregoriana que reinventa la Iglesia. Es el nacimiento de las universidades que ya mencionamos. Es la creación del derecho canónico. Para ellos, el motor no es la economía, son las ideas y las instituciones. O sea, la transformación de las estructuras de poder y del conocimiento. Justo eso. Ahora lo veo clarísimo. La elección de la etiqueta no es para nada trivial, es un manifiesto. Entonces, para mejorar el texto, se podría plantear esa disyuntiva de forma mucho más explícita. Precisamente,
Se podría formular una pregunta central para guiar la sección. ¿Qué fue más determinante para la Europa que conocemos? ¿El crecimiento lento de la población y la agricultura? ¿O la explosión rápida de nuevas leyes, instituciones y formas de pensar? Me gusta. Al plantearlo así, la periodización deja de ser una curiosidad y se convierte en lo que es, un debate fundamental sobre los motores de la historia. Cada modelo te ilumina una parte del paisaje y te deja otra en la sombra. Y un buen análisis te muestra los dos mapas, pero también te explica por qué los cartógrafos los dibujaron tan distinto. En resumen, si tuviera que sintetizar las sugerencias, diría que el análisis, que ya es muy sólido de por sí, ganaría una nueva dimensión al centrarse en cómo los historiadores trabajan con la contradicción. Exacto. Son 3 movimientos. Primero, en lugar de aceptar la dicotomía Edad Media-Renacimiento, explorarla como una evolución compleja, poner los renacimientos medievales en el centro para mostrar la continuidad. Ok, Segundo, usar el debate del año 1000 como un caso práctico. Cómo se construyen dos narrativas opuestas desde la misma evidencia ambigua, dependiendo de si lees el documento o lees el archivo. y tercero, presentar la periodización no como una cuestión de fechas y nombres, sino como lo que es, la culminación de un argumento histórico sobre qué fuerzas definen realmente una era. Al final, se trata de mover el foco del qué pasó al cómo sabemos lo que pasó, y porque distintas formas de saberlo producen historias tan diferentes. Son sugerencias que, creo, potencian la capacidad del texto para dialogar con la complejidad y las ambigüedades del estudio del pasado. Le invitamos a explorar estas vías y, si lo considera oportuno, a compartir con nosotros una nueva versión de su trabajo.